a una nueva edición de Entrevistas en Cuarentena. Hoy es el día 40 de este estado de emergencia con aislamiento social obligatorio que vivimos y que nadie de nosotros imaginó hace poco. Esta noche vamos a estar con el gerente de control en Arequipa de la Contraloría General de la República para conversar con él sobre las acciones que están ejecutando en este periodo de emergencia. Hay varios aspectos ahí que vamos a detallar. También vamos a estar con Paula Donaire, periodista de opinión, para hablar sobre el periodismo en tiempos del COVID. Hay también varias cosas que decir. Esperamos sus comentarios, sus preguntas y sugerencias en el post que está saliendo en este momento. Estamos en vivo para todas nuestras plataformas. Y antes de comenzar, les vamos a leer la encuesta de hoy para que puedan ir opinando. ¿Debe excluirse de las medidas de rescate económico a las empresas que están registradas en paraísos fiscales? Esa es nuestra pregunta. Si están de acuerdo, sí, marcan el corazoncito, no, el emoticón que está ahí. Esto porque, como saben, hay varias facilidades que se va a dar a las empresas. Perú es el único país que está llevando a cabo este tipo de programas. Hoy, por ejemplo, en Francia, el presidente Macron dijo que sería un sinsentido que las empresas que tienen sedes en paraísos fiscales, ¿no?, vayan a acogerse a estos beneficios del gobierno. No sería la única cosa que los descalifique. Por ejemplo, si reparten utilidades, dividendos, si venden partes importantes de la empresa, quizá también hay que poner ese tipo de restricciones. Pero bueno, la pregunta concreta es, ¿debe excluirse de las medidas de rescate económico a las empresas que están registradas en paraísos fiscales? Muy bien, esperamos sus respuestas. Y muy brevemente les comentamos que el parte de hoy es el siguiente. Casos confirmados en Perú suman 21.648 y fallecidos suben a 634, que va creciendo de manera preocupante, pero bueno, ese es análisis de otro momento que lo vamos a hacer también, si realmente la curva se está aplanando o no. En Arequipa, contagios por coronavirus aumentan a 397 y ya tenemos 11 fallecidos, una persona más hoy. Lo que preocupa, y vamos a hablar de ese tema el lunes probablemente, es la cantidad de camas UCI disponibles ahorita, en este momento, en el hospital COVID que viene a ser el Hospital Honorio Delgado. Ese tema también lo vamos a tratar. Está con nosotros vía telefónica el gerente de control de Contraloría en Arequipa, de la unidad de Contraloría, el señor Fabio Niño de Guzmán. Vamos a ver si lo tenemos en la línea. Buenas noches, señor Niño de Guzmán. ¿Cómo está? Buenas noches. Gusto saludarla, por su intermedio a todos los que nos miran a través de la señal de vivo. Muy bien, muchas gracias por la llamada y vamos directo a las preguntas. La Contraloría ha hecho una visita a los hospitales COVID, que en este caso vienen a ser el Honorio Delgado, en el sistema público del MINSA, y el Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo de Salud. Y ha encontrado algunas observaciones. ¿Nos podría detallar o mencionar los aspectos más preocupantes que la Contraloría ha encontrado en esta visita de control y si ya hay una comunicación o hay un apercibimiento para que esto pudiera regularizarse? Nosotros hemos iniciado un control simultáneo el día miércoles, visitando tanto el Hospital Honorio Delgado, de 4 auditores, y también con otro equipo similar en el Carlos Alberto. Seguir trasladados a este hospital regional no se encuentran en muchos casos funcionando por carecer de accesorios, exponiendo de esta manera el riesgo de la atención de los pacientes.
Hemos visto también equipos inoperativos por falta de mantenimiento, igualmente exponiendo riesgo a los pacientes. Los objetivos planteados y dispuestos por el Estado contra la lucha del COVID-19 no se están cumpliendo como debería ser. No se estarían asegurando la disponibilidad de equipos de protección y material médico, situación que pone en riesgo la salud del personal del hospital y de los terceros que acuden al mismo. Es un hospital todavía en transformación, en remodelación. Hay ambientes no implementados en las áreas de emergencia, del UCI, del hospital. De hecho, el UCI que tienen allí, o la UCI, no está en funcionamiento para pacientes COVID-19. Nos han comentado de que este fin de semana concluyen los trabajos de remodelación en otra área, y allí se tiene la expectativa de empezar a atender a los pacientes COVID. Bueno, en las áreas de emergencia se están atendiendo a través de 4 camas en trauma shock a los pacientes en riesgo por el COVID-19. Es decir, lo que hemos encontrado es una serie de deficiencias y de situaciones que estamos advirtiendo en los informes que venimos redactando y que el lunes vamos a informar a ambos nosocomios. En el caso de Carlos Alberto, la situación, podríamos decir, en líneas generales está un poco mejor. Ahí tenemos, pero también es un hospital en proceso de remodelación. Tenemos Arisi, el UCI, que está funcionando. Ese día, el miércoles, con 14 camas, me parece que han hecho una ampliación de 5 camas más y estaban viendo la posibilidad de implementar otras 5 adicionales en el transcurso de la próxima semana. Entonces, son situaciones que igual hemos advertido en los informes que están en proceso de refacción, pero en líneas generales diría que el Carlos Alberto Seguín está un poco mejor, aunque también hemos constatado una insuficiencia de profesionales de salud necesarios para el manejo de los pacientes con infección grave por COVID-19. Esa es la situación que introductoriamente le puedo comentar más. ¿Qué viene ahora? Es decir, ustedes elaboran un informe, hacen un apercibimiento, ¿cómo se les puede empujar, por decir de alguna manera, a que esta acción se apresure? Bueno, también teniendo en cuenta, poniéndonos desde el otro lado también, lo real es que todo esto ha venido muy rápido, ¿no? Y también el Honorio Delgado pues tiene problemas hace 40 años realmente. Y ahora tienen que trasladar todos los a otros centros hospitalarios y están haciendo una serie de construcciones que incluyen conexiones eléctricas que no tenían para estas unidades UCI, ¿no? Y imagino que hay una serie de problemas, además administrativos, burocráticos, digamos, tratando de entender eso en qué se puede esperar. Estas son deficiencias que se van a poder solucionar en un tiempo prudente. ¿Cómo lo evalúan ustedes? Mabel, como usted manifiesta, lo que nosotros hemos observado es el reflejo de la situación del sistema de salud de los últimos 40 años. Y no es una situación exclusiva. Lo que sí llama la atención es que, habiéndose transferido recursos hace medio, estemos todavía en trabajos de remodelación. Yo puedo entender que la contratación de personal médico y personal de salud, probablemente por la escasez en el mercado y factores burocráticos, como usted manifiesta, puedan tener su, digamos, vamos a llamarle lentitud. Pero debimos haber avanzado en otros temas a estas alturas. Nosotros ya habíamos presentado un informe de orientación de oficio tempranamente el 16 de marzo, es decir, hace casi 40 días, cuando estaba director el doctor Werner Muñoz, y lamentablemente no hemos tenido respuesta. Y esto nos da como indicativo que no se están haciendo las cosas correctamente a partir de la gerencia regional
de salud, y lo que estamos viendo son un poco las consecuencias de la situación. Es decir, Mabel, yo creo que entendiendo el reflejo del sistema de la salud precario en nuestro país, no deberíamos ser muy complacientes ni tolerantes en quedarnos con una respuesta media y decir, bueno, esta es la situación y va a durar un muy buen tiempo en cambiar las cosas. No, yo creo que se pueden hacer muchas más. Yo creo que estas situaciones que nosotros estamos advirtiendo formalmente no habían sido visibilizadas de una manera adecuada, porque actores políticos del gobierno central y del gobierno regional nos habían contado una historia distinta, que contábamos con camas de UCI, que había una infraestructura que podía soportar en cierta forma la contención, pero en realidad lo que hemos descubierto es que el trabajo de contención es todavía muy precario, porque la ola, felizmente, ha sido una ola baja. Escuchaba al ministro Zamora esta mañana indicar que probablemente la ola real en el sur del país va a venir en unos días más, en una semana o en unos 10 días. En consecuencia, todo este trabajo realmente sirve para poner el dedo en la llaga, como se dice, y que las autoridades que tienen que tomar decisión, bueno, pues redoblen esfuerzos, trabajen 24 horas al día, pero de una manera eficiente y productiva, y puedan entregarle a la población una capacidad de respuesta frente al COVID-19 mucho mejor. Y estos cambios de gestión, diferente, también de director del Hospital Honorio Delgado, incluso de ministro de Salud se ha cambiado, ¿no? Aunque ha sido en una etapa temprana, bueno, aparentemente era un cambio necesario en ese momento, pero cuando estamos ya en plena batalla, por decirlo de alguna manera, ¿cómo afectan estos cambios en la gestión estratégica, en las cabezas, digamos? ¿O debería, por el momento, prohibirse este tipo de cambios, no? Porque realmente, en términos, cuando un jugador no está rindiendo en la cancha y tiene una posición estratégica, hay que cambiarlo. Es mejor hacer el intento o el esfuerzo de colocar a alguien mucho más eficiente que continuar con una baja productividad. Pero entonces lo que debería ocurrir es que los cambios deberían marcar la diferencia. Entonces, si se están haciendo cambios en la dirección del Honorio Delgado, si se hacen cambios en la Gerencia Regional de Salud, eso debe significar un avance notable, y un avance notable que se refleje no en palabras o en ofrecimientos o en descripción de la realidad, que es lamentable, sino en mejorar el servicio, en poderle entregar a la población una mejor capacidad de respuesta, en poder resolverle los problemas concretos de salud, porque en la medida que damos esta posibilidad, vamos a salvar vidas. Entonces, el trabajo de Contraloría se enfoca a eso, a exhortar, a exigir a través del control simultáneo, que es esta modalidad de identificar mientras ocurren las cosas, que se tomen decisiones correctas, porque usted sabe, Mabel, que el modelo clásico de control ha sido el control posterior, es decir, ya quiénes son los responsables y cuáles son sus responsabilidades. Probablemente pero no podemos dejar de pasar la oportunidad de hacer el control simultáneo e identificar aquellas situaciones adversas que pueden mejorar y deben mejorar. Yo estoy completamente seguro que si se hace una mejor gestión, podemos contar con más ventiladores, podemos contar con más camas UCI, podemos contratar a personal de salud. No será a plenitud todos los que necesitamos, pero esto será progresivamente, y estaremos mejor preparados para la ola que realmente va a venir, o probablemente para una segunda ola que sea posteriormente. Yo conversaba con algunos médicos, biólogos, y ellos justamente me comentaban esto. Lo que hemos vivido hasta el momento todavía no se asemeja a lo que va a suceder. En consecuencia, hay que estar preparados. No hay que quedarnos con la respuesta tolerante o complaciente de decir, bueno, es nuestro sistema, eso ya lo sabíamos, la Contraloría no ha descubierto nada nuevo. No, pero estamos poniendo el dedo en la llaga en este momento, además con nuestras potestades de entidad constitucional autónoma, para que
el gobierno regional y los hospitales, en este caso de salud y del MINSA, nos presenten sus planes de trabajo de cómo van a cambiar esta situación en el corto plazo. Muy bien. Bueno, ahora quiero tocar también otro tema, el de las compras. Durante un estado de emergencia, que en realidad es un estado de excepción, también ocurren muchas irregularidades y no faltan los funcionarios que aprovechan de esa circunstancia. En este control concurrente, ¿están verificando las compras con este presupuesto especial que ha habido con motivo de la epidemia, tanto en el gobierno regional como en los municipios provinciales? Por ejemplo, el tema de las canastas que se ha encargado, provinciales y distritales, en general, los gobiernos locales, ¿no? Que se les ha encargado esta labor de comprar canastas de víveres para los más vulnerables. Sé que también han hecho un operativo la semana anterior. En el BUE hemos sacado un informe al respecto. Pero ¿cuál es la situación actual? Mabel, partamos de la siguiente premisa. El gobierno ha transferido recursos a los gobiernos locales por un monto aproximado de 213 millones de soles, que son recursos de todos los peruanos. Haciendo un esfuerzo financiero presupuestal, se ha transferido una suma importante a Arequipa, a todas las municipalidades. Se les ha dado 50.000, 100.000, 200.000 soles, dependiendo de la envergadura de la municipalidad y, bueno, los análisis socioeconómicos que se han hecho. Y en consecuencia, los alcaldes tienen una misión, tienen un encargo. El encargo es asistir y atender a familias en estado de vulnerabilidad. Es decir, no se les ha dicho, mira, te doy estos recursos y tú ve un poco lo que haces, sal del paso y ve a quién le entregas las canastas. No, se les ha dicho, dale los víveres a quien realmente lo necesite. Y para eso, cada municipalidad, cada gobierno local debería tener su propio análisis socioeconómico para establecer el padrón de beneficiarios. Debería tener condiciones por lo menos aceptables para hacer una compra en ese estado de emergencia, una compra directa, donde se flexibilizan muchos procesos, pueda recibir esos productos y almacenarlos en un local adecuado, pueda organizar estas canastas con productos preferentemente de producción local, naturalmente quienes cumplan con los requisitos del caso, y finalmente llegar esos recursos que transfirió el gobierno central, que repito, son de todos los peruanos, para que estas familias puedan aliviar esta situación dramática en la que se encuentran. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Nosotros hemos, primero, entre la semana del 6, 7 y 8, la Semana Santa, ha sido una semana de mucho trabajo, hemos realizado 16 orientaciones, hemos en realidad acreditado o hemos intervenido 16 municipalidades a través de la modalidad de orientación de oficio y hemos elaborado 12 informes, encontrado en 12 municipalidades un conjunto de situaciones adversas. Por ejemplo, lentitud, todavía no había movimiento financiero dentro de la entidad, las órdenes de compra estaban muy demoradas, es decir, había improvisación y lentitud. Pero estas dos últimas semanas hemos hecho un enorme esfuerzo desde Contraloría Arequipa, y lo que hemos podido hacer en el campo es acreditar 52 comisiones de control. 52 comisiones de control simultáneo, ya no en la modalidad de orientación de oficio, que es una intervención mucho más puntual, sino a través del control concurrente y de visitas de control, que son, digamos, procesos un poco más estructurados, lo que hacen es analizar hitos de control sobre las decisiones y actividades que realiza o servicios que realiza la municipalidad. Y en consecuencia hemos seguido identificaciones adversas en estas 52 últimas municipalidades, las 2 últimas semanas, y estamos en proceso, bueno, hemos tenido una presencia en ese momento donde se han advertido situaciones concretas, pero también estamos remitiendo los informes respectivos para que se corrijan situaciones. Felizmente en muchas de ellas estamos encontrando respuesta
Y eso a nosotros nos satisface porque esto es la posibilidad de ayudar a personas que se necesita. Están corrigiendo padrones, están llevando los productos a mejores almacenes con condiciones de inocuidad sanitaria, están adquiriendo productos de acuerdo al contratado. Es decir, esa observancia, esa vigilancia de Contraloría está cuidando que esos recursos se puedan utilizar de mejor forma. Probablemente no se satisfaga a todos con estas canastas por su limitación natural, pero lo que se tiene que llegar a un mejor destino. En consecuencia, hemos venido realizando ese trabajo las 2 últimas semanas y seguramente la siguiente semana seguiremos abarcando otras municipalidades de Arequipa. Tenemos ahí algunos retos de orden logístico, operativo, pero bueno, estamos bastante comprometidos con el equipo de auditores de Arequipa en seguir realizando este trabajo. Muy bien, y las compras a nivel del gobierno regional, ¿hay también una intervención concurrente? Es decir, así como lo explicó, la idea es que durante el proceso de compra vayan haciendo las observaciones y se optimice, ¿no es cierto?, la inversión. ¿Cómo está la situación en esa área? Pavel, estamos haciendo un proceso de recopilación para nosotros planear nuestra estrategia de control, y lo que yo he manifestado es que la próxima semana deberíamos tener una presencia mucho más activa en el gobierno regional. Les repito, todavía estamos en la etapa de planeamiento y de recopilación de información, pero la siguiente semana nuestra estrategia es intervenir en toda esa cadena de movimiento presupuestal a través de distintas unidades ejecutoras que tiene el gobierno regional. Estamos mapeando también esas intervenciones que está haciendo presupuestalmente a través de adquisiciones, compras, etcétera. Y la siguiente semana nosotros creemos que vamos a estar en mejor condición para poder absolver esta pregunta ya puntualmente. Muy bien, y por último, ¿cómo está la Contraloría por dentro? Me refiero a que, a diferencia de otras instituciones estatales, la Contraloría sí está laborando activamente, presencialmente, haciendo estas visitas. ¿Cuánto personal está en teletrabajo? ¿Se ha presentado algún caso de contagio? Porque por ahí escuché algunas quejas que tenían la obligación de asistir cuando algunos podían hacer teletrabajo. En fin, ¿cómo está manejando la Contraloría? Es su situación interna, también tiene que cuidar a sus servidores, ¿no? Por supuesto, y esa es nuestra prioridad. Partamos de lo siguiente: el 6 de abril se 31.016 y en edición extraordinaria se publicó en el diario El Peruano. Y nosotros tenemos el encargo obligatorio de hacer control simultáneo. Es decir, en un lenguaje coloquial, no hay vuelta que darle. No podemos quedarnos en casa, no podemos alegar teletrabajo y tratar de buscar resultados. Usted se imagina, Mabel, yo, por ejemplo, auditando o haciendo control simultáneo en los hospitales desde mi casa o desde la oficina, o los auditores haciendo este trabajo, no. Lo que hemos hecho es lo siguiente: organizarnos de una manera institucional como le corresponde a Contraloría. Entonces lo que hemos dicho, las personas mayores de 60 años y aquellos que tengan factores de comorbilidad, como, bueno, estas enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, enfermedad coronaria, asma, inclusive obesidad, con un índice de masa muscular mayor de 30. Entonces, los que estén en estas condiciones de riesgo, y además elevando el estándar institucional, los que tengan en el entorno familiar alguien que esté en estas condiciones con la que convivan, no van a hacer trabajo presencial. Se van a hacer trabajo presencial los que se encuentran en una condición fuera de riesgo. Entonces usted me preguntaba cuál es nuestra capacidad operativa. Yo estaba revisando la información al día de hoy y estamos aproximadamente entre un 55 y 60%, yo diría más cerca del 60% de colaboradores que están en condiciones y aptitud de poder trabajar. Esas insatisfacciones iniciales
que yo también escuché, es como expresiones dentro de una familia de puntos de vista distintos, y entonces hay que aprender a escucharnos, y hay que ser tolerante con lo que uno escucha y con las exigencias o reclamaciones que se hacen internamente, como repito, en toda familia. Entonces nosotros hemos mejorado mucho más nuestra capacidad comunicacional en el orden interno, y también hemos mejorado nuestro stock de implementos de bioseguridad. En consecuencia, al día de hoy, yo creo que hemos avanzado notablemente. Nosotros estamos dotando de estos implementos a nuestros auditores para el trabajo de campo. Por ejemplo, los 8 auditores más mi persona y una persona de comunicaciones de la Contraloría que fuimos a los hospitales el día miércoles, estuvimos totalmente vestidos adecuadamente para entrar en estos ambientes, muchos de ellos contaminados. Hemos tomado algunas medidas de aislamiento posterior. En consecuencia, creo que estamos a la altura del desafío institucional, siempre buscando un equilibrio entre nuestra obligación de hacer el trabajo y, naturalmente, lo más importante, proteger la vida de nuestros servidores. Muy bien. Señor Niño de Guzmán, muchas gracias por recibir nuestra llamada. Contamos con la Contraloría como un aliado estratégico en esta emergencia. Siempre lo es, pero creo que en esta emergencia lo es más. Y también como periodistas nosotros agradecemos siempre la atención y la transparencia y la apertura, ¿no? Porque en épocas pasadas esto no se daba, creo que ha sido un avance y esperamos que siga así. Gracias. Gracias, Mabel, siempre a sus órdenes. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, amigos, ese fue Fabio Niño de Guzmán, gerente de control de la Contraloría aquí en Arequipa. Y nosotros continuamos con nuestra encuesta. No olviden responder nuestra encuesta que está apareciendo ahí en la transmisión. Y ahora vamos a tener otra entrevista, esta vez con Paola. Ella es periodista de opinión. No sé si está la conexión. ¿Me ayudan? Ok. Bueno, está la conexión ahora. Y les comento que se ha dado, pues, ayer habló el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Valle, durante la conferencia que ofreció Martín Vizcarra, y en realidad su intervención fue un poco decepcionante para muchos, para miles, para 157,000 personas que se habían inscrito en los padrones de los diferentes gobiernos regionales para ser trasladados. Y él ha dicho claramente ya que son máximo, por la disponibilidad de pruebas, 800 pruebas rápidas que van a poder hacer por día, y es son las únicas personas que poder trasladarse en estos viajes humanitarios interregionales, primero, para volver a su lugar de origen. Y solamente van a priorizar las personas vulnerables. 157,000 personas viajarían en 1,000 días más o menos. Es decir, es imposible, es imposible. Y es una pena porque se había creado esa falsa expectativa. Lo real es que toda esa movilidad también dispararía las cifras, no sería prudente. Y por el otro lado están todas esas personas que duermen en la calle desesperadas. Muchos se han quedado sin trabajo, efectivamente quieren regresar a sus lugares de origen en la esperanza de encontrar ahí alguna oportunidad. Probablemente no pase y después otra vez quieran ir a Lima. También hay que pensar muy bien eso, porque movilizar
200.000 personas, digamos. En este momento creo que no realmente sería prudente, más allá de que cada caso es un drama personal. Y la verdad, esa elección debe ser muy difícil. Las personas que están esperando venir a Arequipa o salir de Arequipa, es mejor que tengan un poco más de paciencia, porque más allá de lo deseable, si es justo o no es justo, lo real es que se ha anunciado que eso no va a ser pronto. Entonces hay que tomar previsiones. Ahora sí, estamos conectados con Paola Donaire, colega periodista, quien queremos. El periodismo tiene una función a veces bien recibida, a veces no, a veces lo hacemos bien, a veces no. Sobre eso vamos a hablar. Paola, buenas noches, bienvenida a tu casa. Gracias, Mabel. Buenas noches con todos. Muy bien. Quiero preguntarte, tú escribes habitualmente una columna de opinión y entonces quiero preguntarte, en principio, nacional, vamos a hablar primero, en este estado de emergencia. Hay cosas rescatables, cosas que se pueden mejorar, la información que es diferente, ¿no? La información es vital, esencial en este momento. Y el papel del periodismo es llevar esa información analizada, chequeada, equilibrada, en fin, dándole valor agregado al dato puro y duro a la población, ¿no? ¿Eso está pasando en el Perú? ¿Qué piensas tú? Mira, desde donde lo puedo observar, sucede lo siguiente. En esta pandemia, todos los sectores nos ha cogido precarios, ¿no? Y ya la prensa, hablando a nivel regional, ya era una prensa precaria en sus recursos económicos, ¿no? No hay la posibilidad de que la prensa regional desarrolle una amplia cobertura de eventos aún sin pandemia. Entonces, me imagino que con pandemia, entonces, la posibilidad es de hacer una cobertura completa, pensada, analizada y bien trabajada es complicado. Entonces, lamentablemente, como decía, ¿no? Ya estábamos mal antes de la pandemia, ¿no? Y entonces ahora solamente se viene a comprobar que estábamos mal. Lo en el sector salud, lo mismo que sucede en el sector seguridad y educación, ¿no? O sea, una situación tan crítica como esta en todos los sectores solo nos muestra lo mal que estábamos. Y el factor información en una pandemia puede ser tanto o más peligroso que un accidente, ¿no? Porque, mira, las personas mal informadas toman malas decisiones, ¿no? Y podemos creer que muchas de las personas que están afuera en la calle exponiéndose innecesariamente, no hablo de los que salen porque no tienen de otra, sino los que salen innecesariamente, es tomando decisiones en base a malas informaciones. Y lo que abunda actualmente en Internet son los fake news, ¿no? Las mentiras, las exageraciones, las falsas. Y lo lamentable es que siendo el Internet un medio tan accesible a cualquiera, en realidad todos han tomado la función de periodistas, ¿no? Yo me imagino que a la mayoría les sucede que los chats grupales que tienen cada uno están recibiendo infinidad de informaciones exclusivas, ¿no? De dónde hay contagiados, de cuáles son las medidas que va a tomar el gobierno, etcétera, etcétera. Y todas son informaciones tan manoseadas que al final generan descrédito de la información en general. Entonces, por un lado, tenemos personas que terminan haciéndole caso a todo, hasta difundiéndolo. Y por otro lado, tenemos muchas personas que ya no quieren hacerle caso a nada y por eso terminan en la calle arriesgando su salud y la de sus familias, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer el periodismo? Realmente el periodismo está limitado en ese sentido porque tiene que competir ante la multitud de información que ya circula en Internet. Todo el mundo tiene información de primera mano. Yo
me imagino que sí es la experiencia de la mayoría de nosotros, ¿no? La vecina, el amigo, de N profesiones, todos tienen información exclusiva en algún momento, bueno, exclusiva entre comillas, ¿no? Que nadie ha comprobado. Ahora, claro, la función que tendría que cumplir el periodismo ahora, una de las funciones es desmentir todas esas falsas informaciones que circulan, ¿no? Mal que bien, en nuestro medio tenemos periodistas y medios que ya tienen un prestigio, ya son reconocidos por el público, por su experiencia y por su trabajo. Lamentablemente, no todos están puliendo esa responsabilidad, no todos, no digo que sea un error general, pero me explico. Cuando uno ya está metido en las redes, como que se deja jalar por el estilo irresponsable de los demás. Yo he leído lamentablemente periodistas usando el Facebook para desacreditar lo que hace el gobierno, para desacreditar las órdenes, para pedir que no se cumpla, para prácticamente sugerir insurgencias, periodistas o, bueno, personas que fungen como tales en diferentes medios de comunicación, o periodistas simplemente replicando estas benditas cadenas que están difundiéndose en Internet. No puede ser posible, no puede ser posible que periodistas también lo hagan. O sea, ¿por qué es más peligroso que lo haga un periodista? Porque para cierto público, para van a creer más, ¿no? Es un referente, porque van a decir, no, pero si el periodista lo ha dicho, no, pero si el periodista lo ha puesto en su página. A veces los periodistas decimos, no, pero es mi página personal, no es del medio, es mi Twitter. Pero lamentablemente son periodistas, entonces para el público sigue siendo un referente y lo que ellos pongan va a ser un referente de verdad. Y muchas veces he visto incurrir todo este tiempo en esa costumbre de simplemente replicar lo que llegan en las cadenas, ¿no? Y parece incluso a veces con el afán de la bendita primicia, ¿no? Dice, no, sí, ya se sabe cuál es la decisión del Consejo de Ministros, ni ya se sabe cuándo va a ser, pero no hay una fuente confiable. Entonces, en esta situación me parece que la responsabilidad ética es mucho mayor, ¿no? Lo que deberíamos estar haciendo es combatiendo los fakes, no alimentándolos. Me parece que hay otra situación delicada, que es lo político. Estamos en una crisis. Yo no sé, bueno, a mí en la escuela, cuando yo estudié periodismo, me dijeron que hay una ética ciudadana y cívica, no que anula lo periodístico, sino que está por encima de lo periodístico. O sea, primero está nuestra responsabilidad patriota, nuestra responsabilidad como ser humano ante los otros seres humanos, ¿no es cierto? Entonces, hay una plataforma política que se está manejando ya durante toda la pandemia de ataques políticos por aquí y por allá, ¿no es cierto? Entonces, a veces en esta situación, en esta especial crisis, se malentiende el rol fiscalizador, ¿no? Porque se está contribuyendo a minar, ¿sí? Un esfuerzo que debería ser unitario. Nadie dice que hay que hacerle loas al gobierno en absoluto, pero tampoco hay que caer en la tentación de convertirnos en el obstáculo para esa unión que se necesita ahora. Es crítico lo que se viene en los próximos días y no sé, o sea, tendríamos que reflexionar desde la ética periodista y la ética humana. ¿Qué rol estamos jugando en esta situación? ¿Estamos informando para construir? ¿Estamos informando para destruir? ¿Y esa destrucción va a contribuir a la destrucción de un gobierno o de un país? ¿No? A veces, No, de un país, claro. A veces cuando algunos periodistas se ponen un poco, digamos, no críticos con el gobierno, se los tilda de vizcarristas, ¿no? Pero de mermeleros, pero hay otro análisis ahí que hacer, hay una responsabilidad. Es el país lo que está en juego, no un gobierno, no un presidente, son las personas. Así es, efectivamente. Bueno, y esta crisis del periodismo, como de todos los sectores, tú muy bien lo has dicho, esta epidemia, esta parálisis productiva, económica, está afectando muy fuertemente
fuertemente a los medios de comunicación, especialmente los de regiones, ¿no? Que no están en Lima y no tienen el apoyo de algunas entidades gubernamentales, del propio gobierno nacional, de salud, qué sé yo. Por ejemplo, los medios impresos están saliendo sin ningún aviso, o sea, porque en este momento nadie está invirtiendo en eso, ¿no? Y puede, luego de esta emergencia, haber una crisis muy seria, medios pequeños, radios, que de repente son la única fuente de información en pueblos alejados, que quizá van a tener que cerrar. Por otro lado, está ocurriendo un fenómeno de vuelta de la gente a los medios que estaban desacreditados en general, pero que en este caos informativo de las redes que tú tengas descrito, que ya se sabe que la gente está retornando, está recuperando credibilidad a algunos medios, los que se están haciendo por informar exhaustivamente, verificar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también ahí de repente hay una oportunidad para el periodismo en general, para que recupere credibilidad, para que también confrontado con esta crisis, tendríamos pues recuperar algunos valores con el apoyo también del público, ¿no? Porque el público también tiene que comenzar a distinguir entre quién se esfuerza por hacer un buen trabajo y quién los hace caer en estos fakes, en estos clickbaits y realmente no contribuyen a su propio bienestar, al bienestar de la ciudadanía, quiero decir, ¿no? ¿Tú ves cómo ves el panorama futuro, sobre todo del periodismo regional? Es incierto, ¿no? Pero como tú dices, sí podría ser un espacio, porque, mira, hasta antes de la pandemia, ¿qué pasaba? Cuando el ciudadano común se despertaba y prendía el televisor, el 90% son noticias de Lima, ¿no? Entonces, incluso tenías para ver qué pasaba en el mercado de Santa Anita, cómo estaba el paradero cualquier paradero del metropolitano de Lima, y no sabías cómo estaba el paradero de tu ciudad, no sabías cómo estaba el mercado de tu ciudad, ¿no? Entonces, lo que siempre abunda en la cuestión que es oferta informativa, siempre es lo nacional. Y bueno, como que nos habíamos acostumbrado a eso, nos habíamos resignado a eso. Pero en esta coyuntura ya no es tan fácil de asimilar, ya no es tan fácil de aceptar. Yo me imagino, además, todas las personas en sus casas, escuchando sirenas, escuchando helicópteros, escuchando aviones, y no saben qué sucede. Y no hay un medio, o hay muy pocos medios a los que puedan acudir para tener información que no sea especulativa. O sea, que digan, no, sí, ciudadanos, en este momento los aviones que están cruzando el cielo que van de tal sitio, o las sirenas que están sintiendo, es tal comando que está haciendo tal acción. No, todos especulan, todos especulan. Sería. ¿Sí? Entonces, el problema es, y las personas con qué información, y en esta situación se genera más angustia. Entonces, hay ahí una necesidad enorme de información local, pero confiable, ¿no? Que no sea especulativa. Y bueno, eso sigue siendo limitados. Yo me imagino que para poder hacer un trabajo así necesitas pues como trasladarte, tener seguridad para los que cubren información, ¿no? No vamos a exponer vidas tampoco, porque entiendo que incluso muchos medios han cerrado por eso, porque no tienen cómo asegurar la salud de sus periodistas, ¿no? Entonces, el espacio está dado, la necesidad está ahí, pero los recursos no son suficientes. Claro, es como un círculo vicioso, pues, ¿no? Es que no se puede ofrecer mejor información porque no hay recursos y no hay recursos porque no hay suficiente audiencia, digamos, ¿no? Que prefiere a veces la de Lima porque tiene mejor calidad, por varias razones, ¿no? Entonces llega a ser un círculo vicioso. Finalmente, Paola, ¿cómo ves
la prensa de la capital, porque inevitablemente, como dices, el 90% de la oferta son los medios y la agenda informativa nacional, ¿no? El presidente Vizcarra, le reconozco que está haciendo un esfuerzo para democratizar un poco, por lo menos en las preguntas que se hacen en su conferencia. Entramos todos a un sorteo y bueno, 2 veces sale un medio, no necesariamente se han tocado temas que siguen pendientes, poder preguntar al mismo presidente o a los ministros, porque siempre ha sido la prensa de regiones muy desatendida y en realidad desairada la mayor parte de veces. Y con lo que está pasando, que has descrito bien, que hay una necesidad informativa descentralizada, local, ¿no? También los grandes medios van a tener que cuestionarse en algún momento, o las propias, ¿por qué está jugando en este momento la gran prensa nacional? ¿Qué piensas tú? Creo que la gran prensa nacional no está aprendiendo nada, ¿no? Porque sigues, vamos a encontrar, y yo no he visto ningún gesto distintivo, ninguna muestra de algún cambio, de alguna reflexión frente a la situación. Este, Sigue siendo tóxica la información. Buscan los casos dramáticos, ¿no? Se van a escarbar en la miseria de las personas. Hay una crítica que parece dependiente de otros factores más que de una crítica ciudadana, periodística. Respecto a regiones, no, o sea, igual, o sea, ha dejado de existir más, ¿no? O sea, no hay recursos en las regiones para informar y ya, o sea, siempre para los medios nacionales, el resto del Perú es una seccioncita que es el 5% de su programación con el subtítulo regiones, en donde ponen todo lo que es del resto del país. Y sigue siendo así. Y no les interesa que sea de otra manera, ¿no? Hay casos como el de RPP, ¿no? Que se entiende que ya no tienen la emisión regional porque no pueden arriesgar a sus periodistas, pero ¿por qué no disponen más recursos para que se pueda seguir cubriendo información regional en Arequipa desde un medio tan importante y con tanta credibilidad como RPP? O sea, sí hay despachos, pero o sea, de todas maneras sufre una reducción mayor a la que normalmente tiene la información regional, ¿no? Y lo que queda como herramienta es los medios en Internet, que lamentablemente no todos mantienen siempre una línea de lo ético, no siempre, ¿no? O sea, no son totalmente confiables. No puedo decir que sean completamente, que no merezcan confianza, pero tienen pues sus malos ratos, tienen sus malos pasos, tienen sus malas decisiones, que al final cuando uno quiere acudir a un medio se acuerda, pero dice, ah, no, pero aquella vez se casó con tal, vas donde el otro, ah, no, pero aquella vez se casó con aquel. Entonces, de repente por descarte no te queda un medio o no te quedan muchos medios a los cuales recurrir. Y los pocos medios, por ejemplo, si son confiables, están limitados en sus recursos, ¿no? Así es. Bueno, te agradezco mucho estos minutos. Esperemos que las cosas mejoren, pero vamos a tener que esperar un poquito, ¿no? ¿Qué Sí, dices? con mucha paciencia. Bueno, gracias, Paola, que te conserves bien. Buenas noches. Ustedes también. Gracias, Mabel. Buenas noches. Muy bien. Bueno, vamos a dar el resultado, si me ayudan un poquito, de la que hemos hecho esta noche para nuestros oyentes. A ver, ¿cuál es el resultado? Era la pregunta, ya. ¿Debe excluirse de las medidas de rescate económico a las empresas que estén registradas en paraísos fiscales? Sí, un 57% nos ha respondido, y no sería un 43%. 43%. Correcto. Bueno, no es tan contundente.
Seguramente todos tienen una razón para opinar, pero aquí es libre la opinión. Muy bien. Bueno, les agradezco su compañía, como siempre. Nos reencontramos el día lunes. Que tengan un bonito fin de semana en casa. Hasta entonces.